Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este día, en esta tarde. Vamos a dar inicio mientras se siguen sumando las personas que van a estar aquí en esta oportunidad. Voy a distraernos un momentín con un par de cosas rápidamente para mostrarles y luego ya daremos inicio oficialmente. Los estudiantes aprenden a contar historias de ficción y de no ficción en los diferentes formatos y lenguajes de los medios. Aquí aprendemos los métodos del periodismo para investigar y para contar historias, así como para crear relatos de ficción. Nos familiarizamos con diferentes narrativas mediáticas como radio y podcast y televisión y cine. También prensa y publicaciones digitales, artes escénicas, performance, presentaciones en vivo, plataformas de streaming y contenidos por demanda. En nuestras clases exploramos las posibilidades estéticas y también las herramientas técnicas de la creación digital, las múltiples pantallas, los dispositivos, las plataformas y en general las intersecciones entre la narración digital y la análoga. Este es un programa pensado para nativos digitales, para quienes hemos nacido entre internet, pantallas, tecnologías, y por eso es un programa adecuado para ti. Este pregrado, digamos que está dirigido a las personas que se interesan por los medios, estudiarlos, analizarlos de manera crítica, pero también para quienes quieren intervenir en el entorno digital de una manera creativa, proponiendo proyectos. El programa de narrativas digitales se desarrolla a partir de talleres transversales y de cursos temáticos. Los talleres transversales pretenden que los estudiantes en trabajo práctico aprendan a narrar en 5 diferentes lenguajes. El primero es el lenguaje escrito, el lenguaje sonoro, que tiene que ver con el podcast, la radio, la música, el documental sonoro. El tercero es el lenguaje audiovisual, cine, películas, series, videojuegos. El cuarto es el taller corporal, que tiene que ver con explorar el cuerpo como instrumento de narración. Ahí están el performance y el monólogo. Y el quinto es una convergencia de todos los lenguajes, donde están las narrativas transmediales y multimedia en entornos digitales. Tiene unos cursos temáticos que se dividen en 3 áreas: comunicación, contexto y tecnología. Estos cursos están pensados para fomentar el músculo crítico de los estudiantes, para que ellos piensen cómo el entorno digital y las narrativas mismas están tejidas dentro de un contexto social, político, cultural, que nos habla de los poderes, también de los sentidos, de los significados de contar, de comunicar. En ese sentido, nuestros cursos buscan una mirada interdisciplinaria, donde pensemos la historia de los medios, donde pensemos las industrias culturales, los consumos culturales, las artes, toda esa conexión y cómo nosotros trabajamos esas distintas áreas desde la producción de historias en el entorno digital. De alguna manera integra las muchas posibilidades que ofrecen diferentes disciplinas como la historia del arte, el arte mismo, la literatura y por supuesto la escritura, la música, el teatro y también de alguna manera el diseño de muchas cosas, aplicaciones, herramientas, etc. Es muy flexible, con lo cual el estudiante podrá tomar cursos selectivos y de educación general que también van a contribuir a que esté empapado de lo que significa contar en términos y relación con las artes, las humanidades, entendiendo la historia local latinoamericana y también colombiana, así como la política de la región y de nuestro país. El trabajo de grado también es flexible y se adapta al interés de cada estudiante. Pueden elegir entre un trabajo de investigación sobre narrativas digitales, la creación de un producto digital, por ejemplo, un sitio web, un corto de video, una instalación transmedia, y también pueden optar por una práctica, es decir, una experiencia de inmersión en una agencia, en un museo, en una editorial o en el lugar que los estudiantes elijan. Nuestros egresados de narrativas digitales podrán trabajar en muchas partes, desde los clásicos medios de comunicación a las agencias digitales, desde los lugares clásicos de producción de archivos, en las bibliotecas, centros de documentación y de memoria, a la producción de datos, a la gestión de datos, a la construcción de narrativas transmedias. Podrá trabajar como productor de contenidos en entornos digitales. Este programa brinda herramientas para que los narradores digitales dialoguen de manera crítica con el entorno social, cultural y político. Los invito a conocer más de este programa porque sin duda el futuro está aquí. Vienen muchos cambios para el periodismo, para el storytelling, para las narrativas digitales y aquí van a encontrar opciones para desarrollarlo. Hola,
¿Se supone que ya empiezo? ¿Todavía, Sandra? Hola, aquí Hola. mis pantallas me enredaron. Un momento. Somos Sí, vamos entonces. bastante. Sí, Sí. bien. Vamos entonces a arrancar, no sin antes poder darle la bienvenida, como se merece, Carlos Manuel Álvarez, nuestro invitado. De nuevo, hola a todas las personas que se suman y nos acompañan en el día de hoy. Saludamos a todas las personas muy complacidos desde esta casa, CEPER, el Centro de Estudios en Periodismo, lugar de nacimiento, como vieron, de nuestro pregrado en narrativas digitales y espacio de construcción constante de nuestra maestría en periodismo. Mañana mostraremos un poquito de qué es esa maestría en periodismo, así como hoy les mostramos un poco qué es esas narrativas digitales. Mañana los dejaremos saborizando algunos aspectos de nuestra maestría en periodismo que construimos, como digo, constantemente de la mano de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Artes y Humanidades, desde el CEPER, con apoyo y acompañamiento de FES, muy importante. Nos complace estar aquí arrancando la serie de 4 masterclass con Carlos Manuel Álvarez, uno de los cronistas más prolíficos de los últimos tiempos en nuestros territorios. En América Latina, Carlos Manuel es la joya de la corona, cubano de nacimiento, ha narrado su isla y otros espíritus e idiosincrasias latinoamericanas de maneras insurgentes en forma y contenido. Es fundador del Estornudo en Cuba. Para nosotros, en esta oportunidad que habíamos esperado durante mucho tiempo y que por fin se da, aunque ya Carlos Manuel ha estado en 070, que también es de la casa, contigo, Carlos Manuel, podremos sumergirnos en la imaginación amplificada, ¿cierto? De un escritor joven y vivaz, quien nos mostrará su oficio y lo que entraña el periodismo irreverente. Para todos y todas, para quienes lo conocen ya a profundidad, pero también para quienes llegan a ti, ¿cierto? Tú y Álvarez, como lo conocemos, en su pluma y en su humanidad, es un insurrecto que vale la pena ver, escuchar y sobre todo, pues, con quien compartir un espacio para estos intercambios prometedores. Así que muchas gracias por estar aquí con tu irreverencia y tu insurgencia de por medio para mostrarnos qué quiere decir eso en el periodismo y en la escritura viva, elocuente y ojalá perenne. Entonces, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Qué alegría tenerte en esta casa CEPER. Bueno, Sandra, muchas gracias a ti en primera instancia por tan generosas palabras. Acotar que la insurgencia y la rebeldía produce hoy formas muy conservadoras del hacer, entonces yo intento todo el tiempo que esas cuestiones se lean como algo más que el gesto malcriado de alguien relativamente joven a la hora de escribir y de pensar, ¿no? Y eso es un poco lo que creo igual que será una de las coordenadas de las clases, aunque no me gusta decir clase, de las charlas o mejor de la conversación que voy a tener con todos ustedes, colegas. Agradecer obviamente al CEPER, a la Universidad de los Andes y demás por la oportunidad y a todos ustedes por haberse inscrito al curso y creer de antemano que tengo algo yo que decirles, ¿no? Aunque, y no es demagogia, probablemente ustedes van a tener que decirme más al final de estas charlas. Y digo esto no gratuitamente, lo digo porque a mí me interesa muchísimo el magisterio, pero la relación maestro-alumno, según mi experiencia personal, el tiempo me ha demostrado que es una relación casposa. Es una relación bastante conservadora que nos ubica en categorías donde el pensamiento no fluye libremente, sino que hay muchas jerarquías de control, disciplinares y demás, que me interesa echar abajo para que el saber camine por otros cauces. Entonces, en ese sentido, aunque aquí estamos desde una posición desigual, porque estamos en un escenario medio líquido, donde no nos podemos ver presencialmente, con toda la supresión de los afectos que eso puede significar, pero me interesa muchísimo que conversemos, me interesa muchísimo que ese saber fluya de manera más horizontal, y que cualquier cosa que les vaya a decir acá no lo tomen como algo que esté tallado en bronce, ni mucho menos. Es muy importante que establezcan una relación activa y un cuestionamiento constante con cualquiera de las cosas que le vaya a decir.
incluso de las cosas que le vaya a decir con pleno convencimiento. Yo suelo, y estoy haciendo esta especie de recuento de cómo hablo para que ustedes puedan probablemente descomponerlo con mayor facilidad. Yo suelo lanzar todo el tiempo como frases sentenciosas, frases bastante absolutas, que es un mecanismo casi de defensa para esconder la duda constante, ¿no? Entonces muchas veces detrás de afirmaciones que voy a decir, quizás ahí está el interés por uno sentirse medianamente seguro y cómodo y tratar de esconder esa constante interrogación que al final, en última instancia, lo que nos va a permitir seguir moviéndonos hacia adelante o hacia donde sea que nos estemos moviendo, ¿no? Todo esto es muy importante también porque yo tengo la pésima y molestísima costumbre de editar lo que hablo, de tratar de editar todo el tiempo lo que hablo. Y aquí les va la primera frase sentenciosa. La gente que habla bien miente. Entonces, ahí en esas zonas, cuando esté en la duda, cuando me vean trastabillar hacia adelante, hacia atrás, no encontrar las palabras con las que fijar determinada idea, ahí es a donde hay que apuntar, ¿no? Lo otro es casi un solfeo para llegar a esos momentos. Vamos a tratar de que haya suficientes momentos de este tipo en estas 4 clases, ¿no? Y de que podamos crear algo, al menos un principio de comunidad. Yo, como ven, creo que es bastante gráfico y bastante contundente tanto el título del taller como el de cada uno de los capítulos o de clases particulares que vamos a tener. La idea de Crónicas Insurgentes, el periodismo contra la prensa, no es gratuito y quizás en ninguna clase como en la de hoy va a estar tan presente el concepto del título y la sustancia del título del taller en este primer capítulo que es Crónica e Ideología. La primera parte del título del taller, que es Crónicas Insurgentes, hay un homenaje velado a un texto fundamental que probablemente hablaremos de él el último día, aunque yo no tengo ningún ejemplar a mano y quizás eso dificulte tener una conversación más fluida sobre él, que es México Insurgente, de un periodista norteamericano llamado John Reed, que es el periodista que más a mí me ha interesado leer desde que leo Crónica, no solo por México Insurgente, que no es su libro más conocido, sino que su libro más conocido es 10 días que estremecieron al mundo, donde cuenta el inicio de la Revolución de Octubre. Él estaba desde Moscú. Pero México Insurgente, yo prefiero ese libro, es un libro que cuenta la Revolución Mexicana, sobre todo en el norte del país, porque John Reed estaba integrado como cronista y como testigo en las filas de Pancho Villa. Y ahí están muchas de las claves que yo he intentado luego rescatar para leerme como cronista en medio de una coordenada política, histórica y social distinta, ¿no? Pero más o menos el lugar de la búsqueda de la verdad siempre es el mismo. Entonces, de ahí se pasa a un segundo punto que es bastante radical, ¿no? Y que es algo que yo creo, luego de haber practicado el periodismo tanto en una sociedad totalitaria como en sociedades liberales y neoliberales. Y es que el periodismo va per se, en un momento como el de hoy, contra la prensa. Normalmente se dice que el periodismo va contra el poder, y no es mentira. Lo que no están dispuestos a decir muchos periodistas, que se creen sobre todo el cuento de su deber ser y de que son los fiscales de la verdad, inscritos en un decreto que nos hemos dado los periodistas a nosotros mismos, sin ningún otro contrato social que no sea ese. Lo que no se dice, como les decía, es que el poder, la prensa, también forma parte de ese poder. La prensa, tal como la entendemos como institución, es una corporación y una máquina de producir símbolos reaccionarios todo el tiempo, de reducir la realidad, de establecer relatos que son siempre cómplices a poderes económicos que se traducen después en poderes políticos. Y esto pasa, creo que aquí casi todos los que estamos, o todos me atrevería a decir, venimos de un contexto iberoamericano. Entonces, independientemente de cada una de nuestras realidades particulares,
y de todos esos segmentos en los que la geopolítica convencional y el relato de la prensa y el relato de la política entendido como oficio de corrupción intentan ponernos. E independientemente de esos lugares, digo, estas realidades son comunes para todos nosotros. Lo digo porque yo soy cubano, que aunque me gusta leerme más como latinoamericano y todo el trabajo que hago conmigo mismo es para merecer esa condición. Habrá venezolanos, habrá nicaragüenses, habrá otros que se mueven en una franja, Colombia, Chile, Ecuador, España, y entonces normalmente nos parecen que nuestras realidades son distintas y que nuestros males son distintos y que el lugar del periodista en cada una de estas sociedades se rige por coordenadas también distintas, cosas que son falsas, ¿no? Entonces yo voy a intentar, a partir de estas premisas, de establecer un relato que nos logre convencer y demostrar que el ejercicio del periodismo, independientemente de los poderes fácticos a los que se encuentren, siempre tiene que ocupar un lugar fundamental. Y ese lugar fundamental, yo no voy a decir que es un sitio periférico, pero sí que es un sitio insurgente. Y me parece que la primera conciencia que hay que tener, que no se tiene y que genera todo lo demás, la mala praxis de la prensa, y que genera también en primerísima instancia la mala fama que tiene la prensa entre la gente, porque la gente no es tonta, esa mala fama que tiene la prensa es merecida en términos generales, pasa porque no hay una conciencia primera sobre nosotros mismos. La conciencia que todo el tiempo tiene el periodismo, que parece tener, que se enseña en las academias, que se da como el deber ser de la prensa, es una conciencia siempre externa. Hay que fiscalizar a determinados poderes, hay que fiscalizar a determinados grupos sociales. Esto detrás de la bandera de la objetividad, que produce unos desbalances tremendos en la jerarquía de información y demás, pero bueno, ahí llegaremos más adelante. Y nunca o muy poco se hace ese examen hacia adentro, hacia nosotros mismos como actores sociales, qué lugar ubicamos y cuál es nuestro lugar de enunciación a la hora de hablar. Hay una frase importante de Elías Canetti, Premio Nobel de Literatura, si no me equivoco, en el 76, tiene grandes libros como Masa y Poder, que dice que hoy en día nadie tiene derecho a llamarse escritor si no pone seriamente en duda su condición de serlo. Y algo similar podemos decir del periodismo. Yo, como muchos de ustedes, me gradué de periodismo, en este caso en la Universidad de La Habana en 2013, y lo primero que aprendí es que si hay un oficio donde está divorciado el título académico del merecimiento de esa práctica, es el periodismo. Hay mucha gente que se llama periodista a sí mismo y nunca han hecho ni siquiera el intento deliberado por merecer esa categoría, ¿no? Y hay que empezar por ahí. Para mí, también les voy a hablar de otro lugar muy específico, que es el lugar de la crónica como elemento discursivo de la realidad. Mi educación intelectual y sentimental de lector de no ficción ha sido a través de la crónica, y es también lo que he intentado luego hacer en los años de oficio que llevo, ¿no? Entonces esto es muy importante porque para mí la crónica tiene todas las características como género para ubicarse relativamente fácil en ese lugar de insurgencia, un lugar que no ocupan otros géneros con tanta facilidad. ¿Por qué? En principio, porque la crónica es probablemente el único género periodístico que se da cuenta de que la entrevista es un método sobre todo poético. Es algo que no se escucha mucho en las clases de periodismo. Cuando digo método poético, estoy hablando de un método de indagación, sobre todo muy subjetivo, un método que crea realidades. Cuando se va a entrevistar para una nota o se entrevista para un reportaje convencional, lo que se hace es que se sacan declaraciones, si se fijan, y con eso parece ser suficiente. Un cronista no puede sacar declaraciones. Un cronista tiene que inventar una realidad que ya está hecha y traducirla desde ese lenguaje de la gente que está testimoniando. Las preguntas siempre tienen que llegar a un punto vital. Y cuando digo que es un método de indagación poético, no es porque ese elemento poético esté en nosotros o en la entrevista, es porque ese elemento poético está en las personas que estamos entrevistando, y ahí hay que llegar. ¿Por qué les digo esto? Porque hay distintos momentos para detectar
cuando entrevistando a alguien, hablando con alguien, nosotros accedemos a este espacio que le estoy diciendo, que es un espacio vago, porque cuando digo que es un método poético de indagación, ¿qué quiero decir con eso? A mí, como cronista, hay dos momentos en los que yo siento que he accedido al lugar de la crónica, porque el lugar de la crónica es un lugar también de la paciencia, lleva tiempo, siempre la crónica lleva tiempo, porque lo primero que hay que demostrar es que hay una relación afectiva, sea de la índole que sea, una relación de curiosidad y de interés con esas personas que uno está entrevistando y de los que uno va a sacar la historia. Y entonces, en la medida en que hay esa responsabilidad y se demuestre que hay ese interés, ese lugar va a ser más fácil de acceder. Yo, cuando entrevisto, hay momentos, como le decía, muy claros. El primero es que es muy fácil de entender porque todos tenemos nuestros churros debajo de la alfombra, es cuando alguien está diciendo cosas que no debería decir, que no dices normalmente. Cuando alguien está diciendo las cosas que normalmente te escondes, uno se da cuenta que está llegando a un sitio vital de esa persona. Y esto tiene dos maneras de entenderlo. Y ahí es donde vienen las relaciones de poder. ¿A quién estás entrevistando y qué vas a hacer con ese material? Se trata de alguien que ocupa... La prensa que es un fenómeno liberal y hay mucha relación entre este sistema político y las categorías deontológicas del periodismo, el deber ser del periodismo, que ahí vamos a ir después, establece como unos manuales de qué se hace con determinada información, cuál es el propósito del periodista, qué es lo que tiene que hacer. Para mí todo eso siempre está en un lugar de relativización muy fuerte. Tiene que ver con quién estás entrevistando y con leer los contextos específicos. Porque la prensa, como toda ideología, y este está inscrito en la ideología liberal, y es un oficio históricamente construido, y es algo que no reconoce a sí mismo. Es decir, lo que quiero decir es que es un oficio que responde a unas circunstancias específicas, que pone en virtud unos valores específicos y como toda ideología intenta pasar como algo natural, o sea, algo que no está construido, algo que no es artificioso, sino que las cosas son así dadas, universales y están escritos como en una ley moral que antecede cualquier tipo de vestigio de la modernidad o del sistema político en el que estemos. Y eso no es así, eso no es así. O sea, es muy importante cuando nosotros accedemos a este punto, por ejemplo, en el que le estoy diciendo, en que accedemos a un testimonio importante de determinada índole, saber quién nos lo está dando y saber qué tenemos que hacer con ese algo. Incluso esto es muy importante porque tenemos que saber cuándo también esas palabras vitales, fundamentales que alguien nos está contando, hay que saber incluso también cuándo callarlas. Esto es muy importante. Hay que saber cuándo no decir, porque lo que nos enseñan en la escuela lo que nos enseñan en la academia es que cuando tienes determinada información, la dices. La idea es como investigar, como buscar, y en cuanto te den algo, ¿quién es esta persona? Es una persona jodida y lo que vamos a decir lo va a perjudicar, sabe lo que está diciendo. No hay que subestimar a nadie, pero digo, todo este tipo de cosas hay que tenerla como muy presente. Una cosa es entrevistar al político de turno y otra cosa es acceder a una comunidad vulnerable y saber qué poner y qué no. ¿Por qué digo esto, por ejemplo? Les voy a poner un ejemplo personal, y estoy seguro que en cada uno de sus contextos van a encontrar una similitud, ¿no? Van a poder establecer un paralelismo. Yo he hecho reportajes y crónicas en Cuba donde, por ejemplo, hay toda una economía ilegal en el país que es por la que la gente logra sobrevivir, por fuera de los márgenes del Estado. Toda una economía ilegal de tráfico, muy menor en términos financieros y demás, pero es toda una red muy tupida de costumbres, de hábitos. Y muchas veces cuando yo he cedido para contar algo que está pasando, tienes que saber que hay gente que está cometiendo algo ilegal, por ejemplo, un acto de corrupción, y aparentemente lo que nos dice la prensa es que los actos de corrupción hay que desnudarlos, pero probablemente ese acto de corrupción en el momento en el que yo lo estaba viendo no era un acto inmoral, era un acto de supervivencia, era un acto de tratar de poner el plato de comida en su casa y para eso había que robarle al Estado.
Entonces, ¿cuál era el verdadero culpable? Yo puedo sacar eso y cebarme en ese personaje, por ejemplo, que me está contando cómo roba y demás, pero probablemente le voy a joder la vida a ese tipo, me voy a ir contento porque creo que destapé algo y en realidad lo que estoy haciendo es perpetuando las relaciones de poder tal como están. Y lo que tiene que hacer el periodista y preguntarse todo el tiempo es que su lugar es ir contra el poder. Por esto le digo también que es ir contra la prensa, porque la prensa es siempre, en su establishment, una traducción del poder político, de las lógicas de producción, de las lógicas de relación de esa sociedad en particular, ¿no? Entonces, aquí vamos con eso, aquí vamos con la cuestión ideológica de la prensa, ¿no? Que es algo que, denme un segundo, disculpen, que es algo que, como les decía, solemos pasar mucho por alto. ¿Cuál es esa condición? No solo el método de indagación poética, hay otra cosa muy importante que la crónica sabe, y ahí están las diferencias, porque muchas veces ustedes ven que nos confundimos, bueno, ¿esto qué género es? Y entramos como en una discusión media bizantina, de acuerdo a determinados parámetros que no sabemos cuáles son a la hora de ubicar, bueno, esto es una crónica, esto es un reportaje, esto es una entrevista, esto es un perfil. Cuando yo estoy hablando de crónica, probablemente ya no estoy hablando ni siquiera de un género periodístico, sino que estoy hablando de un modo de acercamiento a la realidad. Estoy hablando de la educación de una mirada. Es muy importante la mirada como concepto, yo creo que es algo que también podemos hablar en las clases siguientes. El reportaje, lo que la crónica toma de reportaje, yo creo que ya les expliqué cómo se entrevista para hacer crónica. Y también esta noción es muy importante. La crónica sabe lo siguiente, que es algo que no sabe el reportaje. Sabe que los datos no son la verdad, pero también sabe que no hay verdad sin datos. No se pueden obviar. Lo que el reportaje hace normalmente es que una ingeniería de datos básicos, a veces ni mucha interpretación, los pone, los desnuda y los muestra. Hace falta otros lenguajes públicos que no tienen que venir solo del periodismo, naturalmente. Vienen también del arte, viene de la literatura, viene del activismo, que se genera luego con esos datos. Lo que la crónica, lo que la prensa liberal hace, cuando digo la prensa liberal es casi tautológico, lo que la prensa hace es creer que esos datos son la verdad y que después de esos datos no hay que hacer más nada con ellos. Ya los expusimos, ahí están, esto es lo que es, no hay ningún tipo... Lo que convierte al periodista en cronista es saber que eso no es verdad. Y saber incluso que cuando va a destapar unos datos, esos datos tiene que interpretarlos. Esos datos tienen que ganar condición verdadera. Que esa es siempre una condición subjetiva, es una condición espiritual. Y eso es lo que hace que los reportajes se conviertan en crónica. Esto es fundamental, ¿no? A la hora de contar y de saber cuál es el tratamiento que vamos a hacer con el material que tenemos a mano, cómo lo vamos a presentar y cómo lo vamos a leer, cómo no quedarnos por satisfechos. Probablemente nos van a dar premios, probablemente va a ser reconocido por la prensa misma como un trabajo inmaculado, bien hecho, en el límite de sus posibilidades, pero no, probablemente no sea así, ¿no? Y es algo de lo que hay que estar consciente todo el tiempo. Cuando les digo esto, voy a ir a otro punto. Es cuando lograr esto es lo que hace que el periodista y que el cronista se convierta en autor. Cuando hablo de autor, me voy a remitir a qué concepto de autor estoy hablando también y qué cosa significa convertirse en autor. Hay un texto muy importante que se los recomiendo, estas cosas sí les sugeriría que lo anotaran para que después lo consulten, porque las clases van a ser un condensado de cosas que solo van a tener una manifestación verdadera en las posibles lecturas que saquen de aquí, ¿no? Hay un texto fundamental de Walter Benjamin que se llama El autor como productor, que es una conferencia que dio en un club antifascista en París, creo, si mal no recuerdo, en 1932. Y Benjamin dice algo fundamental. El autor no es alguien que se limita a trabajar dentro de las relaciones de producción de textos de la época, sino que es alguien que interviene en el aparato de producción. Intervenir en el aparato de producción significa intervenir en la técnica literaria, en la técnica periodística, en cambiarla. Y cuando dice, porque los textos que se generan dentro, a ver si nos vamos explicando y voy aterrizando esto, los textos que se generan dentro de ese aparato de producción terminan enquistados,
Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, eso es algo que en la crónica la crónica latinoamericana hoy es muy evidente, porque todas parecen escritas más o menos siguiendo la misma estructura y los mismos patrones. Una escena, un resumen, una cláusula que la separa, la voz de alguien, luego algo como un determinado ensayo, y eso no es más que una plantilla en la que estamos metiendo la realidad. Porque 2 o 3 maestros lo hicieron así en un momento, y bien que lo hicieron, pero toda forma termina siempre volviéndose conservadora respecto a sí misma. Y entonces esas son cosas que hay que... Es muy importante, porque entonces, como se fijan, y esto nos evita caer en cualquier didactismo y en cualquier visión instrumental de la escritura, que son siempre nefastas, la dirección política de la crónica, la dirección política del cronista depende de la técnica que use. O sea, que la dirección política depende de cómo se escribe, única e inevitablemente. Y el periodista donde único puede incidir en la realidad, como único puede enunciar, es con las palabras. Entonces esto hay que tenerlo claro, ¿no? Porque cuando hable aquí de cuestiones ideológicas y de cuestiones políticas, no estoy hablando de una visión instrumental de la escritura, que es algo que se suele hacer siempre. Bueno, se cree que por decir tal cosa, yo estoy entonces en determinado lugar dentro del campo ideológico presente. Es algo que comete con mucha más frecuencia ese error la izquierda que la derecha. Sobre todo porque se cree que la izquierda cree que lo que dice es lo que le da su condición, y no es lo que dices, sino es cómo lo dices y es qué lugar ocupas. Poco importa, hay pocas formas más conservadoras y reaccionarias del discurso que todas esas categorías de la utopía, de la esperanza, categorías que normalmente menciona la izquierda y que son como formas muy conservadoras del discurso. Cuando hable así de la izquierda, y esto es algo también que tiene un matiz irónico, pero espero que se den cuenta, lo hablo porque es el lugar de enunciación que me interesa, es el que me interesa problematizar y pensar, ¿no? Y porque me interesa sobre todo porque es también el sitio, esto se puede prestar a muchas confusiones, entonces quizás podamos conversarlo más adelante, pero creo que es el lugar deliberado en el que el periodista tiene que ubicarse para convertirse en cronista, ¿no? Es como en determinado acceso a la realidad, desde determinadas premisas, entonces es casi imposible encontrarse un buen cronista que sea reaccionario, realmente. Algunos se disfrazan como tal. Hay toda una canonización, por ejemplo, de Tom Wolfe. A mí no me parece un buen periodista, pero es algo que podemos conversar más adelante. ¿Por qué Tom Wolfe no me parece un gran periodista? Ni Guy Tales tampoco, y si me lo parece Truman Capote o Norman Mailer. Ahí hay formas de escritura que se gestionan que hay que entonces que mirar con lupa, ¿no? Como alguien como Rodolfo Walsh, tan extremadamente militante, logró hacer un periodismo que no fuera tragado por ningún tipo de doctrina ni de convención ideológica al uso. Es muy importante saber eso porque muchas de las cosas que nos dicen y que nos lastran como individuos es que el periodista no puede ejercer ninguna militancia, es que el periodista es aparentemente neutral. Y entonces aquí viene el tema de la objetividad, ¿no? La gente dice, por ejemplo, no, la objetividad no existe. Es falso, la objetividad sí existe. La objetividad es la subjetividad del sistema. Eso que está impuesto como objetividad, que quiere pasar como algo natural, viene de la conciencia propia de las relaciones de poder del momento. Todo esto que les estoy diciendo, que parece tener que ver un poco con el periodismo, apunta a una cosa fundamental. Tenemos que ser conscientes de quiénes somos políticamente, porque la palabra es siempre una cuestión política. Y tenemos que ser conscientes desde dónde hablamos. Y normalmente los premios que nos da la prensa por ser determinados periodistas, lo que nos hace todo el tiempo, y lo pueden ver en muchos ejemplos, es alejarnos del periodismo. Hay que estar muy conscientes. Antes de tener conciencia de todo lo demás, es conciencia de nosotros dentro de este aparato de producción para poder convertirnos realmente en cronistas, ¿no? Cronista no es ir y hacer una crónica. Cronista es crear un sistema de organización de esos textos, que esos textos estén construyendo una realidad desde determinados sitios que destruya las convenciones del lenguaje y las convenciones de interpretación que el poder hace de la realidad. Por eso un cronista tampoco se decide en una crónica. Un cronista es una cuestión laboriosa, es alguien que va construyendo un mosaico poco a poco, con las manos, hasta que esa materia, ese objeto llega a ser lo suficientemente fuerte como para inscribirse de manera incómoda, de manera insurgente,
de manera contestataria al poder de turno en el que esos textos se están produciendo, ¿no? Entonces, es muy importante, por ejemplo, saber esas diferencias, saber cuándo. Creo que voy a leerles ahora como un fragmento de Benjamin, porque es muy importante para lo que estoy diciendo y él lo explica mucho mejor, desde luego, ¿no? Porque me parece necesario captar esa diferencia entre cuando se producen textos que lo más que pueden decir es el mundo es hermoso, aunque estén hablando de la violencia, y con cuán conservadores son esos textos a la hora de limitarse en ese sentido, ¿no? Déjenme encontrarles esto. Por ejemplo, es muy importante porque está hablando de la prensa. Benjamin escribe este ensayo, recuerden, el autor como productor lo escribe a principios de los 30 y está hablando de algo que se llama la nueva objetividad. Esa nueva objetividad es básicamente lo que en la cápsula que hemos vivido nosotros en estos últimos 100 años como periodistas. Esa nueva objetividad no es más que la objetividad de la que nosotros estamos hablando, que incluso con el tiempo perdió hasta su adjetivo, perdió el nueva y se estableció, si se fijan, se estableció como algo dado, algo que no hacía falta ni siquiera matizar, o sea, no tiene carga temporal, no es ni nueva ni vieja, es la objetividad, algo que trasciende y que es supratemporal, ¿no? Y entonces él dice lo siguiente, déjenme ver si lo encuentro con relativa rapidez. Miren lo que dice, es muy importante porque hay una traducción entre el tipo de periodismo que hace la prensa como corporación y la fotografía como imagen fija. De hecho, la cuestión gráfica es fundamental en la prensa de papel, en la prensa tal como la entendemos en el siglo XX, y hay parte de eso se ha traducido también a este nuevo mundo postfordista, ¿no? Eso es otra cosa a analizar también. Hay una prensa que muere a finales del siglo XX, que es la prensa que narra un poco de Wire, esa gran serie de David Simon en su 5ª temporada, y hay otro tipo de periodismo en estos últimos 20 años que se hace desde lugares distintos. Por ejemplo, si se fijan, hay algo que la prensa, hasta que alcanzó su pico neoliberal, siempre vendía como lo que era ser mejor periodista, que era tener la primicia, llegar de primero, ganarle a los demás, leer todo dentro de una lógica competitiva. Hoy los grandes relatos periodísticos funcionan de manera colaborativa. La primicia es algo que se ha deshecho. ¿A quién le importa eso en un sentido, no? Incluso cuando se logra una primicia, muchas veces se logra en colaboración entre distintos medios, y los grandes trabajos se logran siempre desde una lógica horizontal. Eso es algo que muchos de los viejos sabuesos de la prensa no van a ver, pero a mí me parece que es un saldo extremadamente provechoso de estos últimos 20 años, ¿no? Ahora les leo un fragmento de Benjamin, pero iba a decirles algo más sobre este punto, que si se fijan, hay esa lógica periodística. No sé si ustedes la sienten tan anquilosada como la siento yo, o sea, no sé si sienten la competencia como un concepto, naturalmente, como saben, tan patriarcal, pero sobre todo tan obsoleto, tan ridículo. ¿Por qué digo esto? Pasa algo, el cronista, si algo tiene que hacer, es que no solo no llegar primero, sino que no le interesa llegar primero. El cronista llega segundo o llega tercero y lo cuenta desde ese lugar. A mí siempre me parece que es mejor llegar segundo, llegar tercero. No te demores demasiado, porque si te demoras demasiado, el relato, ese gran mecanismo corporativo que es la prensa, tal como lo hablamos, lo incrusta. Y si llegas tarde es muy difícil. Hay un margen temporal en el que uno puede ser más efectivo y más subversivo. No hay que llegar primero, porque además no vas a poder llegar primero tampoco. Pero si te demoras en llegar al hecho y en contarlo, es probablemente una nota al pie dentro de un relato social ya construido. Pero si llegas de segundo, si llegas de tercero, estás llegando lo suficientemente rápido como para que esa máquina, que es muy sedentaria, empiece a funcionar, pero no haya logrado cristalizar todavía lo que quiere vender. Y ahí hay un margen, es donde vemos muchas veces como muchos textos periodísticos, aparentemente en lugares pequeños y que en comparación no tienen nada que hacer en la correlación de fuerza con esa corporación, logran desestabilizar los relatos de los grandes centros de poder mediático, ¿no? Es por eso, básicamente. Sí, porque ocurren en márgenes temporales específicos, porque ocurren con una determinada filosofía. Por eso es que la condición de cronista, como les digo, bien hecha no es la contemplación hedonista de las palabras, el juego retórico con el lenguaje pasivo,
el autor que va a llegar después con cierta metodología burguesa, cuando todos cuenten y todos contaron lo que no era, voy a llegar yo y voy a decir lo que es y voy a contar el relato que va a pasar a la posteridad. Eso es muy casposo y muy falso. El cronista no deja de ser periodista en el sentido de que tiene que responder también a cláusulas temporales específicas, tiene que responder también a una vocación de servicio público, lo que tiene que saber cuál es su tiempo dentro del tiempo político de la realidad, dentro del tiempo en el que está contada. Hay que encontrarlo, porque no se es cronista a los 3 meses y no se es cronista de un día para otro, se es cronista en un tiempo específico. Al menos el concepto de crónica y de cronista que yo quiero que ustedes entiendan, ¿no? Que no es el concepto del autor literario, no solo eso, es algo que va más allá y es lo que vuelve para mí el lugar del cronista algo tan potente si fuera más aprovechado y más utilizado, ¿no? Bueno, déjenme leerlo, se me van quedando ideas por ahí, luego intentaré retomarlas si me acuerdo, pero les voy a leer este fragmento de Benjamin, cuando habla de la nueva objetividad y se pregunta, ¿a quién está beneficiando esto? Y dice, para mayor claridad, pondré en primer plano la forma fotográfica de esta técnica, lo que vale para ella también para su forma literaria. Ambas deben su éxito extraordinario a la técnica de la publicación. Fíjense cómo caemos de nuevo en el aparato de la prensa, a la radio y a la prensa ilustrada. Recordemos el dadaísmo. La fuerza revolucionaria del dadaísmo consiste en poner a prueba la autenticidad del arte. Para componer una naturaleza muerta bastaban un boleto, un carrete y una colilla, reunidos mediante unos cuantos trozos pictóricos, todo ello en un marco, y se mostraba entonces al público. Miren cómo el tiempo está dentro de un marco. Es más pequeño trozo auténtico de la vida cotidiana, dice, el más pequeño trozo auténtico de la vida cotidiana dice más que la pintura. Ahora bien, dice aquí, miren esto tan fundamental que tiene que ver con lo que hace el reportaje, porque me parece a mí que la fotografía tiene su traducción más directa en el lenguaje de las palabras en el reportaje. Yo los ubico así siempre como que son más o menos lo mismo, ¿no? Dice, basta pensar en los trabajos de John Heifel, no sé quién carajo es, cuya técnica ha convertido las cubiertas de los libros en instrumento político. Pero observemos la trayectoria que sigue la fotografía y ¿qué podemos ver? Se vuelve cada vez más diferenciada, más moderna. Y el resultado... lo perdí. Más moderna, y el resultado es que ya no puedes reproducir una casa de vecindad, un montón de basura sin sublimarlos. Para no mencionar el hecho de que al reproducir un dique o una fábrica de cables sería incapaz de decir otra cosa que el mundo es hermoso. El mundo es hermoso es el título de la famosa colección de fotografía de Ranger Paz, de donde el arte fotográfico de la nueva objetividad alcanza su apogeo. En efecto, con su procedimiento perfeccionado a la moda, la nueva objetividad ha logrado hacer incluso de la miseria un objeto de placer. Pues si una función económica de la fotografía consiste en entregar a las masas, mediante una elaboración a la moda, ciertos contenidos que antes estaban excluidos de su consumo, la primavera, los grandes personajes, los países lejanos, una de sus funciones políticas consiste en renovar desde adentro, es decir, a la moda, el mundo tal como es. Tenemos aquí un ejemplo contundente de lo que significa abastecer un aparato de producción sin transformarlo. No sé si ven todo este tiempo, en este tiempo cómo pasa eso constantemente en la realidad, ¿no? Cómo se abastece un aparato de producción, cómo se generan esos textos que lo más que pueden decir el mundo es hermoso, esos textos que convierten en objetos hedonistas de contemplación la miseria, y cómo la prensa es fundamental en la generación de esas realidades, ¿no? Y cómo se abastece sin cambiar ese aparato de producción. Cómo desde determinados lugares lo más que puedes decir es esa exposición impresionista de los hechos y decir, bueno, qué belleza. Hay una sublimación de nuestras realidades y eso, la diferencia está en, como les decía, cuando uno se convierte en autor. Y uno se convierte en autor si trabaja sobre la técnica literaria. Y hay un grado de conciencia ahí muy fuerte no solo sobre qué escribir, sino sobre qué no escribir. A mí me parece eso muy importante, qué no escribir. Esos grados de la conciencia del silencio es algo que no nos enseñan en la academia, no nos enseñan cuando somos periodistas, nos enseñan a hablar, nos enseñan a parlotear, no nos enseñan a callar. Es muy importante saber qué callar, cuándo callar, dónde, cómo, y tener en la medida de lo posible un mapa cada vez más amplio
de dónde estamos situados. Yo les recomendaría en cualquier caso que trataran de no situarse nunca en un mapa nacional. Si se ubican en un mapa nacional, por más que intenten ir contra el poder fáctico de esa región concreta en la que ustedes arbitrariamente pertenecen porque nacieron allí, menos lo van a poder subvertir. Yo les voy a poner un ejemplo. Les estoy diciendo cosas que yo he cometido esos errores todo el tiempo. No estoy diciendo algo de lo que yo me haya salvado. Esto es extremadamente difícil, pero lo que quiero decirles sobre todo es que adquirir la condición de cronista es extremadamente difícil y es algo que está en constante juego. No es algo que se decrete, no es algo que te den porque te incluyen en una antología, no es algo que te ganes porque te publiquen en determinadas revistas, no es eso. Estoy hablando de ser cronista como una condición vital de mirada del mundo, de acercamiento del mundo y de relación con los demás. Y es por eso cuando uno adquiere esa condición donde una crónica puede saltar de cualquier parte, porque ya uno está en modo cronista permanentemente. Lo que les quiero decir básicamente es que ser cronista es un buen lugar para vivir, independientemente de para escribir, ¿no? Y ser cronista también te va a decir entonces sobre qué no escribir y dónde no. Y les voy a poner un ejemplo pequeño que espero que sea lo suficientemente ilustrativo. Como seguramente todos ustedes saben, en julio último hubo en Cuba una ola de protestas a lo largo de todo el país que son las más grandes que se conozcan en los 62 años de castrismo que ha sufrido Cuba. Obviamente, la prensa internacional estaba muy pendiente y se generaron ríos de tinta sobre esos sucesos, ríos de diagnósticos, de los que yo también fui parte, ríos de especulaciones, de decretos y de figuras más o menos autorizadas diciendo qué iba a pasar y qué no. Yo escribí algunos de esos textos para algunos lugares, escribí para un medio italiano, escribí para el Washington Post y también para El País. Hay una cosa antes de seguir. La altura moral es un lugar como muy casposo. No vamos a estar nunca, y no tenemos por qué estar nunca, ubicados en un lugar pulcro, porque eso no existe. Siempre vamos a estar en tráfico y en comercio con algún tipo de poder de alguna naturaleza. Y siempre, queramos o no, ahí hay concesiones, veladas o no veladas. Siempre vamos a estar hablando desde un lugar que alguien va a poder cuestionar y va a ser bien cuestionado. No existe el lugar que nadie pueda cuestionar. Y eso tenemos que tenerlo muy claro para saber cómo negociamos, cómo traficamos, hasta dónde y en qué sitios, ¿no? Por ejemplo, le decía a estos lugares, tuve también, me pidieron textos desde otros sitios, obviamente no podía, pero hay alguien en particular que me pidió un texto que fue la revista Semana, Colombia, de Bogotá. Me pidió un texto sobre Cuba y yo lo rechacé deliberadamente, no porque no pudiera escribirlo, porque digamos ya estaba ocupado, sino porque en ningún caso lo iba a escribir para ahí. ¿Por qué les estoy diciendo esto? La revista Semana en Colombia, los colombianos lo sabrán, se convirtió en el sitio, por poner solo un ejemplo, que le lavó la cara a la violencia gubernamental, política contra los jóvenes y la gente que protestaron hace unos meses por la reforma tributaria. A mí me parece un medio completamente secuestrado por la corporación. Creo que los dueños son unos judíos. Han hecho un lavado de periodistas importantes que tenían ahí. ¿Y saben por qué no publiqué ahí? Porque ese medio hizo en su país exactamente lo que hacen los medios de propaganda en el mío. Y si yo publicaba ahí sobre Cuba, en vez de estar denunciando el caso cubano, lo que estaba haciendo era tributando al aparato de producción de Semana para construir sus relatos sobre el castrochavismo, para construir sus relatos sobre la violencia en otros lugares cuando no se hace cargo de la violencia en su lugar. Y eso hay que tener muy importante, porque independientemente de esa supuesta voz que yo iba a dar, iba a ser como muy instrumentalizada por ese medio. Esa es mi idea. Por eso yo no publico en ese medio. ¿Qué quiere decir eso? Que El Espectador u otros medios de Colombia no tienen cosas que probablemente también haya que señalarle absolutamente todo. Estoy hablando de como de determinados grados donde se traiciona la prensa, donde se traiciona el periodismo, ¿no? Y hasta qué punto se traiciona.
Y eso es exactamente lo mismo que hace, por ejemplo, el periódico Granma en La Habana cuando menciona las protestas. Entonces en Colombia sí, porque hay un gobierno neouribista, porque es una sociedad neoliberal, y no menciona lo que pasa en Cuba, ¿no? Entonces tener ese tipo de mapas y ver ese tipo de complicidades establecidas entre poderes aparentemente contradictorios es muy importante para saber desde dónde hablamos y a qué tributamos, ¿no? Y cómo subvertimos el aparato de producción. Porque aquí tenemos que saber que siempre estamos ubicados en un lugar de resistencia, porque somos como individuos e incluso organizados mucho más débiles y mucho más pequeños que la corporación. Entonces, en ese sentido, el término insurgente tiene ese matiz de pelea, pero ese matiz sobre todo muy estratégico, saber dónde se publica, saber qué se publica. Es muy importante tener esta conciencia sobre tantas cosas a la hora de ejercer, para tratar entonces de que ese tráfico que hacemos con la palabra sea lo más honesto posible. Y no basta solo con lo que escribimos. Eso sería algo muy ingenuo y darnos demasiada importancia. Somos demasiado minúsculos para que un poder de esa magnitud no nos conduzca por donde quiere conducirnos si nosotros no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Todo esto es muy importante. Antes de entrar en todas esas técnicas, antes de entrar a la hora de descomponer textos y demás, como les digo, me parece vital tener conciencia desde dónde nos ubicamos, desde dónde estamos hablando y qué tipo de periodista queremos ser. Y no somos periodistas por decreto, ni somos periodistas dados a partir de un punto. Es algo que se construye totalmente. Como la poesía, se accede al periodismo, se es periodista en determinadas ocasiones. Y hay veces que intentando ser periodista no lo somos, de hecho. No es algo que esté dado todo el tiempo ni que nos haya dado un título. Y para que la diferencia de la crónica, por ejemplo, a la hora de cómo se habla desde ahí y qué lenguajes se instituyen desde la crónica, es muy importante. Les hablé, por ejemplo, de la entrevista, les hablé del reportaje, pero si se fijan, y esto lo sé de primera mano porque yo también ejerzo ese lugar de enunciación, si se fijan en las columnas, por ejemplo, de opinión, la crónica no es algo que rechace la opinión, naturalmente, pero la opinión tiene que darse como un ejercicio de honestidad y sobre todo como un ejercicio de reconocimiento de mi incapacidad para poder contar los hechos más allá de mi propia perspectiva. Ese tipo de honestidad es fundamental en la crónica. En los textos de opinión, en las columnas, si se fijan, y yo lo he hecho muchas veces, trato de combatir ese lugar, pero se los digo sinceramente, salgo más derrotado de las veces que salgo victorioso. Es un lugar muy conservador del discurso. La columna de opinión y el opinador y el columnista es alguien que de antemano, también por decreto, por determinados méritos de compensación, también práctica y material, éxito literario, autor en determinado editorial, determinado premio, de repente te convierte en todas esas cosas, entonces en ese lugar de la voz autorizada intelectual para hablar sobre determinadas cosas y decir qué está bien o qué no. Si se fijan, normalmente las columnas de opinión lo que hacen es alguien decretando en la realidad a través de juicios morales como muy absolutos qué es lo que está bien, qué es lo que está no. Es la persona que está autorizada para decir y para establecer juicios morales. Casi que es como un sacerdote pagano, ¿no? Como una especie de cura secular, si entienden como esto del Cimarron. Cuando yo hago columnas de opinión y no escapo de este lugar así predicador que les estoy diciendo, intento establecer las columnas de opinión como ensayos, es decir, como ejercicios de la duda, ejercicios de la pregunta. Y eso entonces es lo que también es la forma de opinión que la crónica justifica. Si se fijan, la crónica no es nada y es todo. La crónica es todas estas cosas, son todos estos géneros. Por eso es una criatura tan rara, porque es una criatura que casi genéticamente es muy difícil de alcanzar, porque es un equilibrio compensatorio entre todas estas técnicas o puntos de vista que pertenecen de manera absoluta a otros géneros del periodismo, pero que acá, en esa justa dosis, es lo que crea entonces como esa joyita, ese milagro que suele ser una crónica eventualmente, ¿no? Yo tengo una relación con la crónica, como pueden ver, muy sacra, si se quiere, ¿no? Una relación de que es un hecho que lleva como mucho trabajo de distintos frentes, casi como una alquimia de la palabra a la hora de llegar ahí, ¿no? Y como alquimia de la palabra que es, de esto vamos a hablar después, creo que un cronista se hace independientemente de que de su mirada a la realidad constante,
se hace leyendo cosas que no son crónicas, porque las cosas hay que... Yo conozco muchos cronistas buenos, muchos periodistas buenos que establecen una relación directa, una transferencia entre lo que leen y lo que escriben, y que para escribir determinada cosa hay que leer esa cosa. Y si lee, lo que quiero decir naturalmente es que no es que no leamos crónica, lo que quiero decir es que la crónica tiene que ser un elemento más entre un aparato de lectura que es mucho más amplio en géneros, en tonos, en acceso a la palabra. A mí, si me preguntan, quizás la conciencia más clara que tengo como alguien que escribo o intenta escribir es la siguiente. Es que no soy poeta, pero no puedo dejar de leer poesía si quiero mantener una relación viva con el lenguaje y si quiero convertirme en mejor periodista. Porque eso nos va a enseñar determinados usos de la palabra como un fin en sí misma. Y es algo que luego en ningún otro espacio se puede hacer, en ningún otro espacio la palabra suele desautomatizarse tanto como en la poesía, pero hay ciertos mecanismos de acceso al lenguaje que nos enseñan esas lecturas y que luego nos van a convertir en cronistas más eficientes, porque como les digo, independientemente de todo, todas esas cuestiones morales que el cronista cree tener y que tiene naturalmente, cómo tratar a determinados personajes, qué decir y qué no decir, cómo se es más eficiente, cómo, digamos, nosotros devolvemos a algo a la gente que nos contó, lo que no le había contado a nadie más de la mejor manera. Absolutamente todo eso se discute en el lenguaje. No hay ningún otro lugar, ni en lo que nosotros creamos de lo que decimos, ni en cómo nosotros tratemos después a esas personas, si nos quedamos con un vínculo con ellas o no, si somos samaritanos de esa gente, ni en el lugar que nos instituye luego la lectura de esos textos, en el sentido de que si somos, como hay tantos periodistas por ahí, que la sociedad nombra como los azotes del poder, los tipos que revelan no sé qué cosa, tipo Watergate, que es mucho más largo el cuento de Watergate que tal como nos lo cuentan a los periodistas, como el éxito de los héroes periodísticos que llegan y revelan un caso que el gobierno no... Ahí hay muchas cosas detrás, ¿no? Que ellos no es que ellos carezcan de mérito naturalmente, pero es leer todo eso en una complejidad. Entonces, independientemente de todos esos lugares, como le decía, que están instituidos para el periodista, la crónica, bueno, aquí acabo de perderme un poco, acabo de desconcentrarme. Está todo bien. No, creo que eso tiene que quedar más o menos claro de esta primera clase, ¿no? Entonces, esto es como todo esto que les estoy diciendo también tiene un componente ideológico muy importante, porque convertirnos en autor es una cuestión política, es una cuestión de saber contra qué vamos, ¿no? Y saber que escribir algo y las palabras no son solo las palabras en sí mismas, sino desde dónde las estamos emitiendo. Por eso lo que yo le quiero decir es que casi el cronista es como un francotirador que no solo tiene que asentar, sino que tiene que ubicarse en el sitio específico para que no lo vean, para camuflarse. Y cuando nosotros saquemos un texto, saber desde dónde estamos parados para que ese texto sea más consecuente consigo mismo, ¿no? Entonces esto es muy importante, la conciencia de nosotros sobre todo. A partir de ahí, ya entonces creo que podemos ir entrando en todo lo demás, en técnicas literarias, en el uso del lenguaje, en la arquitectura del texto, pero lo primero para todo eso es un examen de nosotros mismos. Hay algo, por ejemplo, que parece ser extremadamente conflictivo en el ejercicio de la prensa, que es el manejo del yo, ¿no? Normalmente la prensa nos vende también como una idea del uso del yo como algo sacrílego, algo que no deja de aparecer, hasta llegar a las cuotas más ridículas que yo pueda reconocer en un texto, que es cuando alguien dice, por ejemplo, el país conversó con Peña Nieto. ¿Por qué el país? ¿Qué cosa es el país conversó? Eso es un ente abstracto. Tú conversaste con Peña Nieto. O cuando no van a decir algo como yo supe, dicen, este periodista supo. Si se fijan, hay como detrás algo muy pudoroso y muy hipócrita
porque en esos tipos de textos y en el texto, esos manuales que dicen que yo no puedo aparecer, lo que hacen sobre todo es que yo sea evidente. Es tan histérica la ausencia de yo que uno se da cuenta que yo está en todas partes y lo que están haciendo es tapándolo con una mera formalidad sintáctica, ¿no? Eso pasa todo el tiempo. Y eso pasa todo el tiempo por no hacerse las verdaderas preguntas sobre yo, porque yo tiene que estar en todo texto periodístico, pero parte de un lugar donde no hay ni siquiera que decirlo, sino hay que mostrarlo, ¿no? Porque algo muy importante de la crónica también es cómo en el ejercicio de la producción del texto periodístico, todo el tiempo revela también la finitud del cronista. O sea, todo el tiempo revela la imposibilidad del cronista ante la realidad. Cómo el cronista va a ser insuficiente para contarlo. Y ese acto de honestidad es siempre lo más importante para detectar cuando un texto periodístico es verdadero. Y si lo miran en todos los grandes textos periodísticos que conocemos, desde los textos de Kapuscinski hasta Operación Masacre o cualquiera que se les ocurra, cumplen con estos principios, ¿no? Esto es muy importante. Y esa es la cuestión del cronista, es una cuestión del yo, pero está planteada en estos términos, no en cuántas veces aparece yo o no en la crónica, y no tampoco oponer a esa ausencia deliberada del yo y contar desde una tercera persona omnisciente, oponerle a eso entonces el centricismo impúdico y el pavoneo de la primera persona, pasando por situaciones más o menos rimbombantes, más o menos estrafalarias, y contar desde ahí. Digo, eso está bien, pero cuando hablo de yo no se decide ahí tampoco. Eso, si alguien lo quiere hacer, de todas maneras vamos a entrar también a otro punto en determinado momento y que a mí me interesa para ir cerrando quizás ya como esta primera intervención, y que es cómo la crónica, cómo el cronista no se decide en los eventos extraordinarios de alteración de la realidad, que es algo también que se cree que la prensa tiene que contar. La prensa va a contar cuando a alguien le salieron dos cabezas. O esa cosa que te decía, noticia no es cuando un perro muerde a una persona, sino cuando una persona muerde a un perro. Crónica es cuando un perro muerde a una persona. Crónica es lo que nos pasa todo el tiempo, que es lo político y que es lo que hay que contar. Eso es crónica. Y cuando una persona muerde a un perro, eso es prensa. Creo que más o menos en principio, creo que por ahí se lo he hablado bastante, ¿no? Más de lo que debería. Entonces me gustaría que ustedes pelotearan hacia acá y conversar algo. Muchas gracias, Carlos Manuel. Sí, ahora tenemos un espacio para preguntas. Tenemos 15 minutos para poder interpelar a Carlos Manuel y también conversar con él. Son bienvenidas las preguntas orales, por favor, que está bueno también para que sea una conversación, aunque también podemos tomar preguntas vía chat. Si son vía chat, pues trataré yo como de hacer una curaduría y irlas pasando, Carlos Manuel, como lo habíamos dicho. Y sin embargo, aquí está Mauricio, que está valiente y alzó su mano y quiere hablar. Adelante. Mauricio Mendoza, Tomás, Charlotte. No te escuchas. ¿Se me oye? Sí, ahora sí te escucho. Sí. Buenas tardes, Carlos. Oye, yo, a ver, tengo una pregunta y es que en estos tiempos modernos donde las personas como leen poco o existe Twitter, que con un mensaje mínimo ya se comparte las noticias, ¿cómo llevar la crónica a esta nueva rapidez del mundo, a esta nueva dinámica donde todo es como tan esporádico, tan rápido, todo va? ¿Cómo hacer que las personas igual consuman este trabajo y sin dejar de ser crónica? No hay que llevarla a esa rapidez que tú estás diciendo. No quiero ubicar tampoco a la crónica y al cronista como un lugar empolvado que no le interesa lo que está pasando, ni negando cuáles son como todos esos dispositivos tecnológicos y económicos de traducción de la realidad. La crónica como ese lugar, ¿saben? Como anquilosado, como ese sitio preciosista de la palabra y demás.
No, yo creo que el cronista tiene todas esas cosas a la mano y hay muchas formas de traducir eso. Lo que no se puede hacer es tratar de, hay muchos ejercicios por ahí pirotécnicos también, de hacer crónica en determinados espacios, en determinadas cláusulas arbitrarias, que son dispositivos que imponen modos específicos de la comunicación. Y la crónica tiene que terminar siendo como ejercicio del arte, que yo creo que es referente de sí mismo. O sea, no veo cómo se puede hacer cronista desde Twitter o cronista desde Facebook. De hecho, de algún modo lo que pasa con el cronista, como lo que pasa con la literatura, es que se escribe en el aire, no se escribe para un lugar, ¿sabes? Como para una estructura específica. Yo nunca logré, yo al menos no sé cómo me hubiera hecho en un mundo analógico, pero a mí me enferma que me digan 1000 palabras para el papel. Nosotros no estamos conscientes de cuánto. No quiero decir que no haya que editarse y que haya que escribir textos de 4000 o 5000 palabras. Lo que quiero decir es que nosotros no parece haber una conciencia, se asume como muy pasivamente el hecho de cómo todas esas cuestiones extradiegéticas construyen el discurso y construyen lo real a partir de lo que te permiten decir por temas de espacio. Así de sencillo, ¿no? Y me parece que la crónica sigue siendo como mucho más escurridiza de lo que se cree que es. Se sigue haciendo, se sigue leyendo. Por otra parte, lo que pasa es que muchas veces entonces, desde esos lugares, que tienen una función también e importante sin duda, lo que hacen es que esos lugares pueden traducir para ellos mismos lo que el cronista ya hizo en otro espacio y pueden permitir que esa crónica se lea mucho más, se conozca mucho más, pero en realidad yo, por ejemplo, cuando he sido cronista y esos textos se han leído y esos textos se han ubicado, nunca han sido fuera ni de Facebook ni de Twitter. Yo nunca escribí fuera de una red social, en el sentido de que nunca estaba inscrito en un marco real donde esas cosas no existieron, donde todo lo que me llegó y muchas de las cosas de las que supe y toda la amplificación que tuvo eso llegó a través de estas redes. Yo lo que creo es que no hay una oposición entre eso que tú llamas tiempos modernos o tiempos rápidos. Probablemente siempre los tiempos parecieron suficientemente rápidos en comparación con el tiempo del que se venía. Entonces eso es más importante. Quizás nunca hayamos tenido una conciencia de que no estamos en un tiempo rápido. Y estas formas, que son formas sin duda sedimentadas del pensamiento, siempre encuentran un lugar ahí, ¿no? Siempre encuentran un modo de transmisión eficiente. Básicamente, la crónica o la poesía se mantienen, se siguen haciendo. La gente dice, no, es que no hay ningún tipo de compensación para estas cosas. Nunca la ha habido. No hay ninguna retribución material o práctica que nos lleve a nosotros a ser cronistas más que la vocación o el deseo de serlo. Porque probablemente nos va a ir mucho mejor en términos lineales en cualquier otro lugar en el que hagamos el oficio que en el lugar de la crónica. Es algo que se hace independientemente de las retribuciones directas que pueda tener. Porque si uno quiere eso, mejor que se ponga a hacer otra cosa. Incluso a los cronistas que aparentemente mejor les va mal. Así que... Thank you. También, a ver, bueno, dejo la palabra a otra persona. Gracias, bien, Mauricio. Tomás, Sí. Charlotte, y también tenemos una pregunta por acá de Matías, que cuando finalice Charlotte, pues creo que es conveniente tomarla, está en el chat. Dale, Tomás. Sí, perdona, es que no me dejaba hacer el... sí, Carlos, estabas hablando sobre esta relación quizás de confianza con el sujeto, quizás sobre el evento sobre el cual se está realizando la crónica, y estoy interesado en qué técnicas tienes para crear este espacio de confianza donde se compartan cosas que quizás, como tú mismo bien dijiste, no vas a revelar después, ¿no? Que sabes bien que callarse. Entonces me interesan esas técnicas. Es que
Mi experiencia, eso se construye in situ. Y yo creo que la única técnica que puede ser universal es la empatía, incluso hasta con un personaje que nos desagrade. Es la transmisión a esa persona de que lo que nos está diciendo nos importa y de que nos importa más que nada. Y tener la paciencia para pasar ratos muertos. Es casi como ir de pesca, ¿sabes? Si uno va 10 minutos a conversar con alguien para hacer una crónica, no te vas a llevar nada. Para uno lograr 10 minutos de relevantes, tienes que pasar tiempo con alguien, y eso no es culpa de ese alguien. Lo único que nosotros producimos en exceso es tedio y ratos muertos. Eso es básicamente el corazón de la existencia del ser humano. Para esperar ratos de diversión o ratos importantes, pero esos son picos en la experiencia de cualquiera, incluso hasta del más divertido. Entonces el ejercicio de la crónica, por una parte, lleva paciencia, y esa paciencia es algo que siempre la gente va a reconocer cuándo importan. Y entonces hay algo curioso, que es que la gente como nosotros, la gente siempre tiene ganas de contar, o generalmente siempre tiene ganas de contar. La gente tiene ganas de ser oída, la gente tiene ganas de decir. Es casi, y el hablar con alguien, que alguien cuente ese algo importante, vital de sí mismo, yo lo veo como una forma anónima de generación de arte. Yo conozco muy pocas personas, si se fijan, y creo que es donde hay que apuntar, ustedes probablemente también, muy pocas personas que en su vida o no hayan escrito, o no hayan pintado, más bien eso no interesa, o no hayan querido tocar un instrumento, no hayan cantado, o no hayan buscado una forma de traducción de la conexión espiritual que todo el mundo tiene. Y a esos lugares, desde ahí, me parece que es a donde hay que llegar. Tratar que la gente hable de sí misma en ese punto, como si estuviera tocando un instrumento, como si estuviera escribiendo un poema. Yo siempre como que ahí son esas zonas, pero es algo como muy, muy difícil de traducir y parece una abstracción, ¿no? Pero se crean como esas correas de transmisión y se crean como esos diálogos, y uno sabe que está accediendo al lugar de la crónica, porque la crónica, de eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos del lenguaje y demás. La crónica no lo decide uno, la crónica la deciden los hechos. La crónica, el lenguaje se decide en la reportería. Ahí vamos a llegar después, ¿no? Pero la idea de que yo voy, agarro algo y lo vuelvo bonito después porque yo domino las palabras, ese no es el lugar del cronista. Ese es el lugar de un traficante. El cronista lo que hace es detectar cuál es el lenguaje de la realidad y cuál es el lenguaje de esas personas. Gracias, Charlotte. Y luego tenemos 2 preguntas en el chat y creo que con eso cerramos para cumplir el pacto del tiempo. A propósito de extensión y de límites. Dale, Charlotte. Gracias, Sandra. Hola, Carlos Manuel. Muchas gracias por la charla de hoy. Mi pregunta tiene que ver con tu decisión de no publicar en semana. Sí. Y yo me pregunto a mí, entonces te pregunto a ti, si en realidad semana no sería el lugar donde tú sí tendrías que escribir para poder... ¿Lo perdí yo o lo dejamos de escuchar todos? Se dejó de escuchar del todo. No te escuchamos. Sí, se cortó. Llegamos hasta que te preguntas y le preguntas a Carlos Manuel si no será que semana precisamente sería un espacio donde él podría publicar. Voy a parar mi video porque tal vez mi internet está bajito. Sí, yo me pregunto si no sería precisamente semana el lugar donde tú tendrías que publicar para, sino convencer, pues tocar un público que está al otro lado del espectro político en el cual tú te encuentras. Y si la decisión de no publicar en semana no contribuye a mantener esas burbujas en los cuales los algoritmos nos
nos mantienen finalmente presentándonos cosas que solamente queremos o nos gustan, y eso amplía la zona de alejamiento que hay entre los espectros políticos y sociales y de opinión que hay en la sociedad. Mira, es muy interesante lo que me preguntas, porque es algo que también es una pregunta que me he hecho, no solo con Semana, sino en otros casos. Por ejemplo, una pregunta más meridiana es: ¿qué haría yo si me permitieran publicar en la prensa nacional en Cuba? Si me permitieran publicar en Grammy, Juventud Rebelde, o si me permitieran que mis libros se publicaran en Cuba. Pero es más o menos la misma lógica, ¿no? Lo que pasa es que termino rechazándolo porque no me creo tan importante ni tan poderoso. Yo no voy a lograr establecer un discurso distinto desde ahí. Lo que voy a lograr cuando publique ahí de Cuba, yo aceptaría con gusto, es algo que les dije, que me permitieran publicar sobre Colombia ahí. Pero lo que pasa es que si publico sobre Cuba, ahí va a haber todo un aparato que va a rodear a mi texto específico, con otros textos que pidieron a otra gente y con cómo el periódico lo va a presentar, donde yo estoy en completa desventaja de cómo va a ser leído e instrumentalizado ese texto y cómo además van a traducir la corporación que es Semana, ese texto, a partir de las cláusulas que tomen, a partir de cómo lo presenten en las redes sociales y demás. Y es algo que ya me ha pasado, creo, como le ha pasado a todos, ¿no? Entonces, ahí a mí me faltó algo, me faltó hacer algo, porque no basta con el rechazo, porque el rechazo es reactivo. Ahí yo tenía que haber hecho otra cosa, que la propuse a 0.70 y no la hice porque eran unos días como bastante ágidos y entre lo que había publicado, lo que estaba editando, los amigos que tenía preso en Cuba y demás, le pasé de largo. Pero para que este gesto se completara y no quedara aquí como una anécdota que no es pública y tuviera como un efecto real mi rechazo de Semana y no quedara como un gesto bastante soso, que es lo que es finalmente, como tú bien detectaste, es que yo tenía que haber publicado el texto en otro medio donde decía eso y donde descomponía eso y donde descomponía. ¿Por qué no publicar ahí? Porque, por ejemplo, si yo publico ahí sobre Cuba, no veo modo ninguno en el que yo esté diciendo lo que estoy diciendo desde mi país y eso no pueda ser fácilmente un material fácilmente usable por Semana y por lo que Semana representa para la construcción de la realidad que hace en la sociedad colombiana, para mantener vivo ese fantasma del castrochavismo, para mantener vivo, me parece a mí que toda la impunidad del uribismo, me parece que Semana es parte de eso. Y no sé si entiendes lo que te quiero decir. Es lo mismo que ver a Uribe que sale con un video después de las protestas alentando al pueblo cubano que salga a la calle, a que proteste. Y son las mismas gente que reprimen y que matan porque los pelados que salen en Cuba son exactamente los mismos que salen en Colombia. Y es exactamente lo mismo después de ver al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba o al presidente de Cuba alentando las protestas en Colombia y condenando la del país. No, creo que son relaciones de poder y también una tupida red de lógica económica como muy fuerte, que yo creo que a veces es mejor no sobredimensionarse ni creerse en importancia. Esa es la justificación que muchas veces uno encuentra. Para mí no es suficiente la justificación de, bueno, voy a hablar desde aquí porque entonces mi voz desde acá es importante porque voy a infiltrarme en el sistema. Tengo serias dudas sobre eso. Me parece que individualmente tampoco nadie se infiltra en el sistema. Me parece que lo único que se puede infiltrar en el sistema es una comunidad. El individuo que cree que se está infiltrando en el sistema está muy hipócritamente buscando una justificación para traficar, negociar, lucrar, ganar un lugar de relevancia y creer que está combatiendo el sistema. Digo, yo he tenido ciertos privilegios como periodista y como escritor, publico en determinados lugares, pero no creo que me estoy infiltrando en el sistema, creo que el sistema me está usando. No me engaño así, ¿no? Entonces eso me parece como importante. Siempre esas formas donde la gente dice, yo escribí hace poco un texto sobre Balvin y Residente en el país y una de mis molestias con Residente es esa, que creía que se había infiltrado en el sistema. Oye, no te infiltras en ninguna parte.
Gracias. Tenemos dos preguntas rápidamente acá de Matías. ¿Cómo hacer para que la técnica literaria no se torne una forma conservadora al ejercicio como autor? No sé si puedes dar como unas pinceladas sobre esto, porque sé también que en otras de las sesiones podrías abordar como este asunto. Y la Sí, segunda es, hablas de insurgencia, pero ¿cuál es tu postura frente a la militancia? Esta es de Catalina. Se puede sí. ser cronista siendo militante de cualquier causa política. Por ejemplo, se puede ser cronista ambientalista, cronista feminista. Esas son las dos preguntas y bueno, con eso terminamos y mañana te vemos otra vez, mismo canal, misma hora. Sí, bueno, gracias, Sandra. Empiezo por la última y después tengo una memoria de Twitter, así como me suben el timeline y ya me olvidé de la pregunta anterior, después me la hace. Pero esta última, no solo que se puede, sino que absolutamente sí. Se cree que escribir es despojarse de lo que uno es dentro de este paquete liberal de cómo nos venden que tiene que ser el periodista, que no puedes militar, que no, hay como una serie de... Y yo entiendo todas las reservas que hay sobre este concepto, porque puede ser, son dos tipos de lenguaje distintos. Lo que pasa es que la militancia en el periodismo se ejerce desde un sitio con un tratamiento del lenguaje que no es el tratamiento de la militancia per se, si no eres periodista, ¿no? Pero todos los grandes periodistas que a mí me interesan, desde Walsh hasta John Reed, por ejemplo, eran genuinos militantes, lo que sabían cómo traducir esa militancia en un lenguaje estético y cómo mantener la ética y no, o sea, cómo no lucraban con el lenguaje y lo convertían en la atalaya o en la tribuna desde la cual perorar y hacer saber de manera didáctica cuál es su militancia, ¿no? O sea, se milita dentro del periodismo, pero se milita en las lógicas del periodismo. Entonces eso es importante saberlo. Hay una frase de Gramsci que se refiere al arte, déjame ver si la recuerdo, se refiere al arte, pero yo solía, cuando estaba terminando la universidad, que deseaba con mucha fuerza como hacer crónica, y no había nadie que hiciera crónica ahí por los alrededores míos, que yo lo usaba mucho y la parafraseaba, o sea, quitaba la palabra arte y ponía la palabra periodismo, pero que era algo así como que, si, lo voy a decir como es, si el arte es educativo, lo es en cuanto a arte y no en cuanto a educación, porque el arte educativo no es arte y nada que se niegue a sí mismo puede educar. Parece que eso lo deja más o menos claro, ¿no? Si el periodismo es educativo, o sea, si es militante, lo es en tanto periodismo, no en tanto educación. Por eso hay que saber cómo se lleva la militancia ahí. Pero esa militancia, por eso les decía entonces que yo no concebía luego como el cronista dentro de determinado espectro de la izquierda. Aquí también este es un concepto que nosotros podemos pensar más a largo plazo, pero que yo lo uso con mucha conciencia, porque me parece que es el lugar de acceso a la materia de la realidad que permite la crónica, ¿no? Que permite hacer la crónica. Yo creo fervientemente que no todo lo real está sujeto o a convertirse en crónica. Lo creo fervientemente. Creo que hay otros modos de traducción de esos hechos o de esos eventos que no permiten que la crónica sea el mecanismo de traducción, ¿no? Entonces, esto es muy importante saberlo, porque es lo que les digo, la crónica no es algo que nos pertenece, no es algo que yo voy ahí con el instrumento que yo sé manejar y se lo voy poniendo a cualquier cosa y eso lo voy traduciendo porque yo soy el cronista el que sabe hacer eso. No, lo que te convierte en cronista es detectar dónde está la crónica y dónde no hay crónica. Y eso me parece a mí, tiene detrás subrepticiamente una posición militante ante la vida, una posición militante hacia qué es lo que hay que contar, a quiénes hay que contar y de quién hay que hacerse cargo. Todo eso para mí es sumamente relevante. Gracias. Entonces, sí, bueno, te recuerdo entonces sí. la última, y es cómo hacer para que la técnica literaria no se torne una forma conservadora al ejercicio como autor. Cierto. Bueno, hay que saber, creo yo, que escribir literatura, tratar de
trabajar con la técnica literaria significa trabajar con el lenguaje, es un lugar de derrota garantizado. Muy pocas veces vamos a lograr introducir algo, si es que lo logramos. Incluso introducir algo no en relación a una producción de esto más allá de nosotros mismos, sino introducir algo para nosotros mismos. Porque me parece que hay que... Pero para lograr eso, cuando pasa, que pasa muy eventualmente, muchas veces vamos a producir formas ya sedimentadas de escritura y formas de técnicas literarias como ya asumidas. Es algo que tenemos que saber. Eso no nos va a pasar en todos los textos, no nos va a pasar ni remotamente en todos los libros y no nos va a pasar todos los días. Pero ese momento en el que nos pasa es lo suficientemente revulsivo, lo suficientemente vital como para justificar todo el tiempo en el que no lo hicimos. E incluso hay otra compensación más hermosa, que es que muchas veces esa ruptura de la técnica viene solo del ejercicio de honestidad, que es algo que traducen las palabras, de que hay alguien trabajando incómodamente con la técnica ya asumida, aunque no encuentres otra. Si tu relación con la palabra está demostrando que tú tienes una relación conflictiva con la técnica literaria como un monstruo que te supera y que a todos nos supera, ya eso es lo suficientemente honesto para convertir a tu escritura como una escritura que incide sobre el aparato de producción. Una escritura que no está contenta consigo misma, con las formas en que las palabras están expuestas, que no se regodea en sí misma, que no es vanidosa. Eso es muy importante y eso se detecta, ¿no? Y se detecta también cuando hay gente que está produciendo dentro de todo un aparato de mercado cultural ya legitimado, que premia determinados textos, determinadas formas. Todas las novelas nacionales, novelas dentro de un concepto muy patriarcal de la realidad y novelas que se producen muy en clave realista, la novela de Ecuador, la novela de Colombia, la novela de Perú, esto pasa en Lima, esto pasa, ese tipo de cosas, eso tiene unas técnicas muy específicas, muy ya aprendidas sin ningún tipo de cuestionamiento del procedimiento literario. Y esto te lo digo, o se los digo, porque voy a terminar entonces leyéndoles un fragmento que les va a explicar bien, mucho mejor de lo que yo le he hecho, a lo que me estoy refiriendo con el acceso a la técnica literaria. Un fragmento de los diarios de Lezama Lima donde analiza un poema o dos versos de un poema de Neruda. Pero antes quería decir otra cosa cuando hablé de esto de las literaturas nacionales. Desconfíen siempre de ese lugar nacional que pueden encontrar. Me parece que el territorio de todos nosotros es la lengua, no son nuestros países. Eso es fundamental incluso para ser más efectivo en nuestros países. ¿Por qué digo esto? Yo he volado muchas veces en eventos literarios donde agradezco enormemente no tener un país de fondo como sistema de legitimación, porque eso me privó, me salvó de muchas tentaciones. Pero yo he estado muchas veces en Buenos Aires y he estado en charlas literarias y he visto a todos los autores de allí contentos porque lo publican en Random, en Planeta, el lugar que ocupan, y he cruzado los Andes, he llegado a Santiago de Chile y he visto como toda esa estructura de humo desaparece y entonces vuelven a armarse en los personajes chilenos, y eso pasa en Perú. Y traten siempre de huir de ahí, traten de huir del lugar nacional y de las formas de compensación y de premios nacionales, de premios en términos nacionales que hay para la escritura que hacemos, ¿no? Eso es muy importante. Entonces ahora les voy a leer, que lo debo encontrar enseguida porque yo lo posteé alguna vez en mi Instagram, esta página de Lezama que habla muy bien de la técnica literaria, y él lo dice, incluso Neruda, que es un gran poeta, como Lezama se lo reprocha, pero en realidad eso que le pasa a Neruda nos pasa a todos y le pasaba a él mismo también. Y dice lo siguiente: el desacierto en poesía, a veces les puede complicar un poco aquí leyendo, porque el desacierto en poesía puede contribuir a la integración del sentido de poesía. Espérense. Sin embargo, el acierto es mucho más peligroso. Está siempre atraído por la suma de los aciertos homogéneos.
O sea, cuando tú aciertas, tienes la tentación de repetir lo que presentaste. Y eso no es literatura. Eso lo observamos en muchos de los poemas de Neruda. Recuerdo que en uno de sus más populares poemas nos habla de sábanas de almidón y concreto. Aunque la malicia con que está colocado el segundo de los adjetivos tiende a debilitar la estrofa, se puede tolerar como final de párrafo poético, hecho desde luego con cierta astucia rápida. O sea, sábanas de almidón y concreto. Se tolera. Pero como el poema termina hablando de palomas de acero y esperanza, vemos que hay un solo verso creado y que el otro es un mero calco que ostenta la pobreza de no haber sido recorrido y salvado por el acto de nacer. La poesía solo es el testigo del acto inocente, único que se conoce, de nacer. En metafísica, la continuidad del punto se vuelve linealidad, visible sucedido. En poesía el punto nunca se continúa. Es estúpida la frase madurez poética. Es imposible encontrarle un sentido. No sé si entienden cómo Neruda habla de cómo el segundo verso en realidad no se convierte en literatura porque no nació. Es la copia de un acierto anterior. Eso nos va a pasar muchas veces. Pero lo que tenemos que tratar sobre todo, la manera en la que más vamos a acertar es la manera en la que no nos vamos a engolosinar con los aciertos que ya tengamos, sino repetir el camino por el que llegamos a ese acierto, volver a meterse en ese lugar desconocido para tratar de acertar de otra manera. No sé si me explico, ¿no? Lo que hay que copiar es el procedimiento, no el resultado. Si se copia el resultado, se acierta solo una vez y luego es una suma de equivocaciones. Y por eso pueden ver ustedes tanta gente escribiendo lo mismo todo el tiempo con algo ya aprendido de manera automática, ¿no? Y digo, yo no sé todo, pero esa conciencia nos va a librar hasta cierto punto de cometer estos errores más veces de la que deberíamos. Muchas gracias, Carlos Manuel. Bueno, mañana tenemos otra sesión de estas, así que estaremos otra vez discutiendo y comentando y charlando aquí contigo. Recuerden, por favor, a las personas que tienen planeado asistir a las 4 sesiones, es muy importante que ingresen a la sesión con el mismo nombre que ingresaron hoy, porque eso es lo que nos permitirá a nosotros hacer como el track para ver quiénes asistieron y poder otorgar los certificados de asistencia que tenemos planeados entregarles. Entonces, pues nada, mañana nos vemos, 4 p.m. hora de Colombia, aquí en ese mismo enlace. Y gracias otra vez, Carlos Manuel, la seguimos mañana. Gracias a todos y a todas, un gusto, nos vemos mañana, ¿sí? Vale, dejaron por ahí una pregunta interesante, si se puede ser cronista de viaje, tocaremos eso más adelante. Súper, buenísimo, gracias. Abrazos. Adiós, hasta pronto. Chao.